Oportunidad vamos a tratar el tema palpación y maniobras para el estómago. Bien, el estómago, al ser un órgano intraabdominal, como tal, recordemos que hay dos tipos de palpaciones: la palpación superficial, que principalmente evalúa las paredes abdominales, y la palpación profunda, que se encarga de órganos intraabdominales o vísceras. Entonces, en este caso, para palpar el estómago necesitamos la palpación profunda. Y para la palpación profunda tenemos que utilizar varias técnicas o maniobras, las cuales nos van a permitir determinar la forma del estómago o su consistencia, sus medidas, volúmenes y también si es que hubiese la aparición del dolor. La primera técnica que vamos a utilizar viene a ser la maniobra de deslizamiento de Glenard y Hausmann. Esta maniobra consiste en que los dedos de ambas manos la vas a juntar y luego ambas manos vas a intentar juntarlas, ¿sí? Formando como una V. Sin embargo, lo único que vas a intersectar o lo único que se va a cruzar vienen a ser los dedos índices, como los puede ver en esta imagen. Solo los dedos índices se van a cruzar. Y el resto de dedos, que vienen a ser 3 por cada mano, ¿sí? Vienen a realizar esa palpación profunda. La otra maniobra es la maniobra bimanual con manos sobrepuestas. Como su nombre mismo lo dice, va a utilizar las dos manos. Una que es la que va a estar en contacto con la piel del paciente, y otra que va a estar sobre la otra mano, ¿sí? Justamente esta mano, la mano que está más arriba, viene a ser la mano activa. Esta mano va a ser la encargada de hacer presión sobre los extremos distales de la mano que se encuentra abajo, ¿sí? Entonces voy a hacer presión y la mano que se encuentra en la parte inferior va a ser la que va a percibir las estructuras a estudiar, en este caso el estómago, ¿sí? También hay otras maniobras como la maniobra de Galambos, la maniobra de Obraztsov. Sin embargo, estas dos últimas que le menciono no son muy oportunas en esta zona, debido a que el estómago se encuentra principalmente en la zona del epigastrio. Tiene en regiones adyacentes a la caja torácica. Por lo tanto, la caja torácica es un obstáculo al momento de realizar estas maniobras. Por eso no es muy conveniente. Sin embargo, si tienes práctica, lo podrías realizar. Bien, lo primero que vamos a evaluar con esta palpación profunda, como ya les he mencionado, las dos principales van a ser los límites de los bordes del estómago. Normalmente no se debería palpar ningún borde del estómago. Sin embargo, desde el punto de vista fisiológico normal, hay personas en las cuales sí se puede palpar lo que es la curvatura mayor y la región antropilórica. ¿En qué pacientes normalmente? En pacientes que se encuentren en condiciones normales, por ejemplo, un paciente que recién haya consumido sus alimentos o un paciente que presenta extrema delgadez, se puede palpar fisiológicamente estos bordes, principalmente curvatura mayor y región antropilórica. Sin embargo, estas estructuras se palpan cuando hay patologías. ¿En qué casos? Por ejemplo, cuando hay una obstrucción, una estenosis pilórica, ¿sí? O una gastroparesia, estas estructuras se van a dilatar y van a ser fácilmente palpables, ¿sí? En esas patologías. Otra de los puntos a tratar que podemos hallar con esta palpación también son los puntos dolorosos. Estos puntos dolorosos, la principal maniobra que se utiliza viene a ser la palpación bimanual. Esta palpación bimanual se utiliza mucho para hacer lo que son los puntos dolorosos. Y como ya le he mencionado, recordando los 9 cuadrantes, el estómago principalmente se ubica en la región del epigastrio, ¿sí? Entonces, es la zona donde podemos palparlo. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Primer punto, que es el punto sifoideo, o también llamado punto de Crubelier. Este punto se ubica debajo de la apófisis sifoides. Como recordarán, la apófisis sifoides viene a ser la porción o el extremo inferior de lo que es el esternón, ¿sí? Debajo se encuentra el punto sifoideo. Si yo realizo una palpación bimanual en este punto y el paciente siente dolor, estaría sospechando de una patología de tipo esofágica o gástrica, o también de origen hepatobiliar. Esofágica podemos encontrar una esofagitis, una hernia hiatal, desde el punto de vista gástrico, una úlcera, una gastritis o un reflujo. En cuanto del punto de vista hepatobiliar, podemos encontrar una hepatitis o un acceso hepático.
Otro punto a encontrar también viene a ser el punto epigástrico, también llamado punto celíaco o punto solar. ¿Cómo hallamos este punto? Simplemente lo que hacemos es unir la base de la apófisis sifoides con el ombligo, ¿sí? El punto medio me va a marcar este punto epigástrico. Y podemos tener no podemos sospechar de 5 causas. Puede ser una causa gástrica, una úlcera, una gastritis, un reflujo, o también pancreática, ¿sí? Una pancreatitis aguda también podemos encontrar en esta zona. También puede ser un origen del duodeno, una patología del duodeno como una úlcera, origen de una afectación hepatobiliar, hepatitis, acceso, una colangitis también, que no es muy común, pero se podría también en algunos casos percibir, o colecistitis. Y de origen vascular, principalmente lo que es un aneurisma aórtico, ¿sí? Simplemente que la que consiste en un aneurisma es la dilatación de las paredes de la aorta, o una disección aórtica también podríamos percibirla justamente en este punto. O si hacemos el punto doloroso acá y el paciente siente dolor, podríamos sospechar de estas patologías. Y tenemos el punto piloroduodenal, que simplemente es trazando una línea desde el ombligo hasta la línea axilar, ¿sí? Del lado derecho, y a 2 centímetros del ombligo de esta línea vamos a encontrar justamente este punto pilorodenal, que nos puede confirmar lo que ya hemos visto con los puntos anteriores. Si puede ser un origen, una afectación pancreática, como una pancreatitis, del duodeno, una úlcera, o vascular, como ya lo he mencionado, o también de origen intestinal, como una enterocolitis. Entonces aquí vamos viendo ya dos puntos que podemos percibir con la palpación: limitación de los bordes y puntos dolorosos. También podemos utilizar los puntos dolorosos, juntarlos con maniobras. Es decir, vamos a hacer maniobras, pero en esas maniobras usamos esos puntos dolorosos. ¿En qué patología podemos usarla? En la gastroctosis. La gastroctosis consiste en que el estómago se ha descendido, acercándose a lo que es a la región pélvica. Esto principalmente ocurre por un debilitamiento de los ligamentos que tienden a sostener al estómago, ¿sí? Entonces, cuando el estómago desciende, este es un descenso patológico, desciende, también tracciona los nervios, ¿sí? Que lo están inervando. Los nervios, entonces, que están inervando todo el estómago, que es el plexo celíaco, ¿sí? También los nervios vagales. Entonces, al descender, lo que van a hacer es traccionarlos, ¿sí? Y va a generar dolor. Esto principalmente en los pacientes cuando están de pie, porque cuando están acostados ya no hay tanta tracción, generar dolor. Esto principalmente inervando. Los nervios entonces que están inervando todo el estómago, que es el plexo celíaco, ¿sí? También los nervios vagales. Entonces, al descender, lo que van a hacer es traccionarlos, ¿sí? Y va a generar dolor. Esto principalmente en los pacientes cuando están de pie, porque cuando están acostados ya no hay tanta tracción, ¿sí? No genera tanto dolor. Principalmente cuando cuando el paciente está de pie, siente este dolor a nivel del epigastrio. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué maniobras podemos hacer para nosotros determinar que se trata exactamente de una gastroctosis? Podemos utilizar la maniobra de Leven, o también llamado el signo del dolor señal. ¿En qué consiste? El examinador, el médico, se va a colocar detrás del paciente. Ojo, el paciente tiene que estar de pie, ¿sí? El paciente está de pie y lo que el examinador hace es colocarse detrás. Con la mano izquierda, lo que va a hacer es colocar su mano a nivel del hipogastrio, y con el borde cubital de la mano, es decir, donde está el borde donde está tu dedo meñique, todo ese borde de la mano, vas a tratar de ascender la región del abdomen, es decir, vas a levantarlo, ¿sí? Como ven acá en esta imagen, lo que vas a hacer es levantarlo, mientras que con tu mano derecha vas a palpar lo que es el punto epigástrico. ¿Cuándo se considera positiva esta maniobra? Nosotros vamos a levantar. Si cuando levantas y palpas y el paciente no siente dolor, entonces se trata de lo que es una gastroctosis, sugerente de gastroctosis. ¿Por qué se trataría de una gastroctosis? Porque al estar levantando lo que es el estómago, ¿sí? Levantas el estómago, ya las fibras nerviosas no traccionan. Entonces, cuando tú tocas aquí el punto epigástrico, el paciente no siente dolor.
¿sí? Ese sería lo que es el maniobra de Leven. Y además se le digna signo del dolor señal. ¿Por qué? Porque cuando tú sueltas, es decir, lo has levantado y lo sueltas, el dolor regresa nuevamente al paciente. ¿Sí? Porque el estómago otra vez desciende y tracciona los nervios. Otra vez aparece el dolor, por eso se llama el signo del dolor señal. Y es parecido a lo que es el maniobra de Glennar. ¿Sí? En la maniobra de Glennar lo que vas a hacer es colocar tus manos a nivel del hipogastrio también, ¿sí? Las dos manos, y lo que vas a hacer es ascender, levantar esa zona del abdomen hacia arriba, ¿sí? Si el paciente dice que se le va el dolor, entonces positivo. También es positivo cuando, por ejemplo, tú lo levantas y de repentinamente lo sueltas, separas tus manos y el abdomen desciende y el paciente vuelve a sentir el dolor. También, también se puede corroborar con esa maniobra. Entonces, estas dos maniobras sirven para determinar cuando se trata de una gastroptosis. Como lo han visto, combina lo que es una maniobra con un punto doloroso, en este caso en la maniobra de Leven. Bien, otro de los puntos que también podemos palpar con la palpación profunda, podemos determinar, también son los tumores. Por ejemplo, podemos determinar lo que son, al hacer palpación profunda, podemos determinar las formas. Si vemos que tiene bordes irregulares, podría tratarse de una neoplasia, ¿sí? Si vemos que tiene dureza, es pétreo, también nos inclinan hacia un origen patológico de una neoplasia. Si también al palpar, hacer la palpación profunda en esa zona del epigastrio, vemos que tiene sensibilidad, en este caso ya no nos inclinaría más hacia una patología inflamatoria, ¿sí? Pero no descartar el origen tampoco neoplásico, porque hay unas neoplasias que cuando están en estadio terminal sí pueden generar dolor. Pero principalmente, si ves dolor, sospechar de una inflamatoria. También ahí se puede percibir lo que es la movilidad de esos tumores. Y ahí se aplica lo que es el signo de Minkowski o también llamado signo de la fijeza expiratoria. ¿En qué consiste? El paciente va a estar en decúbito dorsal, es decir, echado en la camilla, y al nosotros realizar la palpación profunda vemos que se palpa una masa, ¿sí? En la región del epigastrio. Entonces, ¿cómo sabemos si está relacionado o no con tal vez una neoplasia gástrica? Vamos a aplicar este signo, signo de Minkowski. Entonces, el paciente está echado y tenemos que palpar esa masa y le vamos a decir al paciente que inspire profundamente. Al inspirar, ya saben, los pulmones se llenan de aire y el diafragma se contrae y desciende. Entonces, al descender el diafragma, también desciende esta masa. Entonces, la masa desciende. ¿Sí? Esa masa desciende. Luego le vamos a decir al paciente que expire. Y al expirar, lo que debería pasar es que esta masa también ascienda, ¿cierto? Pero lo que vamos a hacer es que cuando el paciente expire, ¿sí? Cuando el paciente vaya a expirar, nosotros vamos a retener esa masa en la posición inspiratoria. Es decir, lo vamos a agarrar cuando está inspirando y cuando expire normalmente debería ascender. Pero como nosotros lo estamos reteniendo, la masa no sube, ¿sí? No asciende. Si vemos que al realizar la expiración el paciente, la masa, nosotros lo logramos retener, signo de Minkowski positivo. ¿Qué pasa si el paciente expira, pero nosotros no logramos retener y la masa igual asciende? Signo de Minkowski negativo. ¿Pero qué significaría este signo? Este signo simplemente significa que la masa está relacionado con un órgano que esté en íntima relación con el diafragma. ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso del hígado o del vaso, si es una neoplasia del hígado, del vaso o del mismo diafragma, eso quiere decir que nosotros no vamos a poder retenerlo. Igual va a ascender con la expiración. Entonces, cuando se trata de una neoplasia de origen hepático o esplénico o incluso del diafragma, si es va a tener un signo de Minkowski negativo. En caso, todo lo contrario pasa con el estómago, ¿sí? El estómago es signo de Minkowski positivo. Es decir, nosotros vamos a poder retener la masa que encontremos a nivel epigástrico incluso cuando el paciente expire. Esa es una neoplasia de origen gástrica. Podemos determinarlo, sospechar con el signo de Minkowski positivo. También, ¿qué pasa si en la región epigástrica nosotros vemos una pulsatilidad? Es decir, vemos pulsos ahí.
Podemos estar sospechando de dos cosas. De una neoplasia. ¿Por qué la neoplasia? Porque justamente al hacer esta neoplasia, al hacer el efecto de masa sobre la aorta, la obstruye. Entonces el flujo sanguíneo trata de pasar, ¿sí? Por la aorta que está comprimida. Entonces, al pasar la sangre, va a impulsar lo que es la masa tumoral hacia afuera, ¿sí? Haciéndolo relación justamente con el paso de la sangre. Entonces, se puede tratar de una neoplasia o también se puede tratar de un aneurisma, ¿sí? Un aneurisma aórtico que también genera una pulsatilidad. ¿Y cómo podemos diferenciar, puede ser un origen neoplásico o de un aneurisma aórtico? Justamente con la posición genopectoral, ¿sí? Si vemos que en la posición genopectoral nosotros palpamos y se sigue todavía, seguimos percibiendo lo que son las pulsaciones, aneurisma, ¿sí? Si aún, a pesar de la posición genopectoral se sigue percibiendo las pulsaciones, se trata de un aneurisma. Sin embargo, si vemos que en la posición genopectoral ya no se perciben las pulsaciones, se trataría posiblemente de una neoplasia gástrica, ¿sí? Esto principalmente, ¿por qué? Porque al estar en esta posición, la neoplasia desciende y ya no hace presión sobre la aorta, ¿sí? Entonces, de esa manera podrías diferenciar si se trata de un aneurisma o una neoplasia. Y también, aunque no está en la región epigástrica, ¿sí? También es sugerente poder observar, que es las enopatías distales. Principalmente cuando se trata de una neoplasia gástrica, un carcinoma gástrico, sospechar principalmente o buscar en la fosa supraclavicular izquierda lo que es el ganglio de Troisier-Virchow. Ahí se ve, como lo ven, una tumoración que es una adenopatía, una adenomegalia. Esto se ve principalmente por la metástasis, ¿sí? Recuerden que todo el drenaje abdominal va a estar a cargo del conducto torácico que va a drenar a nivel de la vena subclavicular izquierda, ¿sí? Y justamente aquí también va a presentar algunos ganglios y entonces por drenaje son las zonas más susceptibles a hacer metástasis. Y es lo que se puede ver principalmente en estos pacientes. Sin embargo, vamos a ver también que van a haber neoplasias que se van a encontrar en la región del cardias, ¿sí? ¿Y pues, qué maniobras podemos utilizar si sospechamos de justamente estas neoplasias en esta región? Al paciente lo vamos a colocar en decúbito lateral derecho, como lo pueden ver en esta imagen. El examinador se va a colocar detrás de él, ¿sí? Con la mano derecha, ¿sí? Con la mano derecha va a presionar a nivel de la zona lumbar superior, donde están las vértebras lumbares, ¿sí? Al lado, lo que es el lado izquierdo del paciente, al lado izquierdo de las vértebras del paciente, va a ejercer presión con su mano derecha. Y con la otra mano izquierda va a tratar de palpar a nivel de lo que es el borde costal, ¿sí? El borde de su costal izquierdo. ¿Sí? Al hacer presión por la parte posterior, si es una neoplasia de nivel del cardias, se va a poder palpar, ¿sí? Con la otra mano, con la mano izquierda que está palpando a nivel del borde de su costal izquierdo. Se va a poder palpar si se trata de una neoplasia del cardias. Sin embargo, no toda masa que encontremos se estaría relacionando a una neoplasia. ¿Qué masas que encontramos a nivel del estómago no representan una tumoración? Justamente una neoplasia no representan los BSOAR. Los BSOAR quiere decir que es un contenido que es indigerible, que no se puede digerir, ¿sí? Y lo más son por lo general alimentos extraños, ¿sí? Y lo más característico tenemos al fitobezoar, que son bezoar de origen vegetal, o también tricobezoar, que son los de origen, son los pelos. Algunas personas por manía se tienden a ingerir, a comerlos, a digerir los pelos, ¿sí? Y estos, al no poder digerirse en lo que son el estómago, se van acumulando. Y estos son lo que generan esas masas, ¿sí? Fitobezoar y tricobezoar. Entonces, no toda masa necesariamente es tumoral. También puede ser por esta causa, aunque son menos comunes, claro. Y por último tenemos lo que es la maniobra del chapoteo o también del bazuqueo gástrico. ¿En qué consiste?
Principalmente, por ejemplo, cuando el paciente está de pie, el contenido gaseoso en el estómago va a estar en la zona superior, ¿sí? En la región del fundus, mientras que todo el contenido, el líquido y el sólido va a estar en la porción inferior del antro y del cuerpo, ¿sí? Esto principalmente, entonces, cuando ingresan los alimentos se depositan de esta manera y el estómago se contrae de cierta manera para contenerlo, ¿sí? De tal manera que los gases estén arriba y el sólido y líquido abajo, de esta manera. Entonces, ¿qué pasa en un paciente en la cual haya una obstrucción a nivel del píloro? ¿Sí? O el paciente presente una gastroparesia, ¿sí? Es decir, hay un impedimento para el vaciado gástrico. O incluso cuando se distienda grandemente lo que es esta musculatura del estómago, cuando hay una gran distensión, se va a poder percibir la maniobra del chapoteo o del bazuqueo gástrico. ¿En qué consiste? Para realizar esta maniobra nosotros vamos a colocar o vamos a utilizar nuestros 3 dedos de la mano derecha, los 3 dedos de en medio, el índice, el medio y el anular. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos 3 índices? Los vamos a juntar y vamos a ir haciendo presión desde el hipogastrio, en dirección hacia arriba, ¿sí? En dirección hacia el epigastrio. Vamos a empezar haciendo presión, ¿sí? Continuamente, ascendiendo hasta llegar al epigastrio. Entonces, nosotros tenemos, o vamos, al hacer esta maniobra, si es que el paciente tiene una retención gástrica, ¿sí? Hay una retención gástrica, vamos a percibir lo que es el gorgoteo, ¿sí? Chapoteo o el bazuqueo, que se percibe como el glu-glu, ¿sí? Esto vamos a percibir al realizar esta maniobra. Esto se percibe, y ya te he mencionado, cuando el paciente tenga una retención o una disminución del vaciamiento gástrico. Esto es patológico, pero ¿cuándo sí es fisiológico? ¿Cuándo es normal? Cuando el paciente tenga menos de 6 horas de haber consumido un alimento. En esos casos, si tiene menos de 6 horas, esto sí es normal. Pero si pasa las 6 horas, ya, entonces hay una disminución del vaciamiento. Esto ya trataría de una patología. ¿Sí? Listo. También está lo que es esta maniobra, que es la succión gástrica, en la cual el examinador va a colocar ambas manos en los hipocondrios, disculpen. Uno en el hipocondrio izquierdo y el otro en el hipocondrio derecho. ¿Sí? Ambas manos lo colocan y lo que van a hacer el paciente es acercar sus manos hacia el centro, hacia la línea media. Hacer movimiento uniforme, acercando sus manos hacia la línea media, como en este caso, como ven las flechitas. Entonces, con esta manera lo que tratamos de hacer es que si el paciente tiene una disminución del vaciado gástrico, es decir, todavía contiene alimentos líquidos y gases en su estómago. Entonces, al hacer este movimiento se va a percibir el glu-glu, ¿sí? Con la succión gástrica. Entonces, como había mencionado, el bazuqueo gástrico o succión gástrica nos van a indicar una atonía muscular del estómago, es decir, una distensión anormal, porque al haber una distensión, el sonido va a ser fácilmente percibible al hacer estas maniobras, o también cuando se trata de un síndrome pilórico, es decir, un síndrome que impida el vaciamiento gástrico. Por ejemplo, puede ser a nivel obstructivo como una estenosis pilórica, ¿sí? En este caso, o también por una neoplasia, que también podría generar este síndrome pilórico, una disminución del vaciamiento gástrico. Y eso sería todo, chicos. Muchas gracias por su atención.